comenzaremos la segunda clase de Apocalipsis. El texto de hoy es Apocalipsis capítulo 1. El nombre del capítulo 1 es Introducción General de la Revelación. Primero, la introducción de la revelación. Versículos 1 al 3. Segundo, Dios aplica nuestra salvación. Versículos 4 al 5a. En tercer lugar, la edificación del reino de Dios. Versículos 5b al 8. En cuarto lugar, Juan participa del reino de Dios. Versículo 9. En quinto lugar, 3 descubrimientos. Versículos 10 al 17. En sexto lugar, sostiene a Juan y le da la misión. Versículos 18 al 20. Ahora leamos Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí revelación significa abrir y mostrar, o sea, lo que estaba oculto, Dios lo abre y lo muestra. Existen la revelación especial y la revelación natural. La revelación especial son las revelaciones especiales como sueño, visiones, etc. También la Biblia es la revelación especial. Y la revelación natural es lo que se muestra a través de la naturaleza creada, la historia humana y la conciencia humana. Aquí se refiere a la revelación especial, es decir, la revelación bíblica del Apocalipsis. Lo que estaba oculto, el misterio de Dios, es dado a conocer por medio del apóstol Juan. Dios le dio primero a Cristo el misterio de la salvación. O sea, Dios le reveló a Jesús, le enseñó el misterio. Nuestro Señor Jesús es quien ejecuta ese misterio. Es quien manifiesta la revelación del misterio. Aquí dice revelación de Jesucristo. Esta es la revelación sobre Jesucristo. También significa la revelación que muestra el Señor Jesús. Esta revelación es dada por medio del apóstol Juan. Dicen las cosas que deben suceder pronto. Significa que es una palabra que debe cumplirse sí o sí. Aquí pronto significa seguro, pero no significa que es breve en tiempo. No indica que sea corto de tiempo. Significa que para completarse nuestra salvación, Dios realiza la obra en la velocidad de su tiempo. Significa que la salvación se va ejecutando en la velocidad de Dios. La palabra de Dios se cumple con seguridad. Aunque el cielo y la tierra desaparezcan, no desaparecerá la palabra de Dios. Aunque cambien los tiempos, la palabra de Dios no es en vano, sino que se cumple todo. Por más que hubiere gente que se oponga a la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple con seguridad. Dice además que Dios manifiesta a sus siervos. Nosotros estamos en la posición de siervos delante de Dios. Dice que Dios envió a su ángel para dar indicaciones a su siervo Juan. Gálatas 3:19. Leamos el versículo 2. Que ha dado
testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan dice que está testificando todo lo que ha visto. Esto indica la naturaleza completa de la Biblia. También indica la suficiencia de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia son la suficiente palabra de Dios. Por eso está mostrando esta revelación sobre el Señor Jesús por medio de esta Biblia. La Biblia es suficiente y completa. No necesitamos otra cosa aparte de los 66 libros de la Biblia. Juan 20, 30, 31. Juan 21, 25. Además, significa que el apóstol Juan cumplió toda su misión. Segunda de Timoteo 4, 7. O sea, comunicó totalmente la palabra de Dios a la generación futura. Juan escribió esta parte de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Juan 1:1. También nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y dar testimonio de todo. Apocalipsis 10:9. Leamos el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta profecía se refiere al Apocalipsis. También se refiere a toda la Biblia. Toda la Biblia es profecía. Primera de Timoteo 1:18. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 3:2. La Biblia es profecía. En esta profecía hay 3 bendiciones. Primero, son bendecidos los que leen. Segundo, son bendecidos los que escuchan. Tercero, son bendecidos los que guardan todo lo que está escrito. Primero, son bienaventurados los que leen la Biblia. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos leerla bajo la guía del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Hechos 8:26 al 39. Cuando leemos la Biblia, debemos hacerlo con un corazón de arrepentimiento. Además, debemos leerla sabiendo que es la palabra directa de Dios para nosotros en ese momento. También debemos leer la Biblia como una palabra dulce y profunda. Salmos 19:10. Salmos 119, 103. Además, debemos descubrir la voluntad de Dios en la Biblia. Nosotros debemos recibir la guía de la Biblia. Salmos 119, 105. Por eso, mientras leemos la Biblia debe convertirse en nuestro alimento espiritual. Como creyentes debemos leer la Biblia más de una vez al año. Debemos leer la Biblia más de 3 capítulos cada día. Y los líderes de la iglesia, los maestros de la iglesia, deben leer más de 10 capítulos cada día. Entonces los líderes podrán leer por lo menos 3 veces la Biblia cada año. Luego, en segundo lugar, dicen que son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios.
Hechos 10:33, versículo 44, versículo 47, Romanos 10:17. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos escucharla como palabra de Dios y no como palabras humanas. Primera de Tesalonicenses 2:13. Además debemos escuchar la palabra como la inspiración del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. También debemos escuchar la palabra de Dios con un corazón manso. Santiago 1:21. La fe viene por el oír. Nosotros debemos aprender la Biblia siempre. Luego, en tercer lugar, son bienaventurados los que guardan la palabra de la Biblia. Santiago 1:22. Génesis 12:1. Son bienaventurados los que guardan esta palabra. Son bienaventurados los que obedecen la palabra. Nosotros debemos crecer en el carácter de fe conforme a la palabra. Nosotros debemos parecernos al Señor. Filipenses 2:12. Mateo 5:19. Debemos considerar la palabra de Dios como nuestra propia vida. Son bienaventurados los que observan estas tres cosas. Al final del versículo 3 dice, el tiempo está cerca. Significa que está cerca el fin del mundo y la segunda venida del Señor Jesús. Nosotros no conocemos la fecha de la segunda venida del Señor Jesús, pero al menos podemos saber que la segunda venida del Señor está cerca. Leamos el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice que escribe cartas a las 7 iglesias de Asia. En los capítulos 2 y 3 aparecen las 7 iglesias de Asia Menor. Estas 7 iglesias representan a toda la iglesia de la era del Nuevo Testamento. Las iglesias de la era del Nuevo Testamento son similares a estas 7 iglesias de Asia Menor. Cualquier iglesia de hoy en día es igual a estas 7 iglesias de Asia. Dice del que es y que era y que ha de venir. Se refiere al Dios Trino. Nuestro Dios existe ahora, estuvo desde antes y volverá pronto. Nuestro Dios es inmutable, es Dios eterno. Dios Padre planificó desde antes nuestra salvación y la predestinó. Actualmente sigue ejecutando la salvación y en el futuro va a completar nuestra salvación. Acá aparece los 7 espíritus. Los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo sea 7. El Espíritu Santo es uno solo. Acá 7 espíritus significa que el Espíritu Santo es completo. El Espíritu Santo obra de manera completa. Guía con una inspiración completa. Nosotros también debemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Debemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando obedecemos la palabra. Hechos 5:32.
Debemos arrepentirnos de nuestra soberbia. Debemos arrepentirnos del pecado. Recibimos la guía del Espíritu Santo cuando somos mansos y humildes. Leamos el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice testigo fiel, se refiere a Jesucristo. Indica el rol de Jesús como profeta. Juan 1, 17 y 18. Juan 14, 9. Jesús, siendo testigo fiel, manifiesta y muestra la verdad de Dios. También dice, el primogénito de los muertos. Esto indica la resurrección del Señor Jesús. También se refiere al rol de Jesús como sacerdote. Luego dice, el soberano de los reyes de la tierra. Nuestro Señor Jesús cumplió todo su rol de rey. El Señor Jesús es Dios poderoso. Es el Rey de reyes, Señor de señores. Tiene toda la potestad del cielo y la tierra. Mateo 28, 18. De este modo, el Señor Jesús vino con los oficios de profeta, sacerdote y rey. El Señor Jesús es Cristo. Cristo significa ungido. La gracia y la paz sean sobre vosotros. Ruego que la gracia y la paz espiritual de Dios sean sobre ustedes los creyentes. La paz es algo que nos da por gracia cuando estamos bien de nuestra alma. Juan 14, 27. Leamos la segunda mitad del versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios nos amó. Jesús murió en la cruz. Jesús nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Esto es inmenso amor de Dios. Efesios 2:4. Somos salvos por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hebreos 9:22. Sin derramamientos de sangre no hay perdón de pecado. En vez de que nosotros nos muramos, el Señor Jesús murió en nuestro lugar. Solamente por la sangre que Jesús derramó en la cruz podemos recibir la salvación. La sangre que Jesús derramó en la cruz es sin mancha ni falla. Recibió el castigo que nosotros merecemos. El Señor Jesús recibió el castigo delante de Dios como nuestro sustituto. Por eso el Señor Jesús resolvió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos liberó totalmente del pecado. Romanos 8:2. Por eso nuestro Señor Jesús nos vistió con la justicia. Solamente con la sangre que Jesús derramó en la cruz podemos ser librados del pecado. Leamos el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos considera a nosotros, a los creyentes, como reino de Dios. Nosotros somos pueblo del reino de Dios. Mateo 18:20. Todos los cristianos creyentes de Jesús son reino y pueblo de Dios.
Por eso, nosotros debemos recibir la guía y gobierno de Dios. Debemos vivir sirviendo a Dios. También dice que nos tomó como sacerdotes. Todos nosotros también somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios expiatorios delante de Dios creyendo solo en Cristo. Nosotros también debemos acercarnos a Jesús y recibir el perdón del pecado por medio de Jesús. Y debemos consagrar nuestro cuerpo delante de Dios. Debemos ser sacrificio vivo. Romanos 12:1. Debemos someter nuestro cuerpo en obediencia a Dios. Además, cumplir el rol de sacerdote es también evangelizar a los demás. Romanos 15:16. Evangelizar a los demás es cumplir bien nuestro rol de sacerdotes. Debemos orar por los demás. Eso es cumplir bien el rol de sacerdotes. Romanos 8:34. También dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oró para que a Dios sea gloria e imperio por la eternidad. Leamos el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que Jesús vendrá sobre las nubes. También lo dice 11:12. Daniel 7:13, Hechos 1:11, Jesús vendrá por segunda vez en las nubes. ¿En qué nube vendrá Jesús? Puede venir sobre verdaderas nubes visibles. O también podría venir sobre nubes espirituales. Puede que venga sobre nubes espirituales. Aquí dice que también le verán los que lo traspasaron. Se refiere a los que crucificaron a Jesucristo. También se refiere a los que persiguieron a la iglesia. Son los que perjudicaron el reino de Dios. Hechos 9:5. Nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Efesios 1:22 y 23. Por eso, los que perjudican la iglesia y persiguen a los creyentes están perjudicando a Jesús. Perseguir a los creyentes es como traspasar a Jesús. Nosotros debemos ser ayudantes de la iglesia y los creyentes. Leamos el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego.
Alfa y Omega, o sea, este es Alfa. Luego Omega. Omega es la última letra del alfabeto griego. Esto significa que Dios es el principio y el fin. También significa que Dios es completo. Dice, el que es. Dios existe ahora, ya existía desde antes y seguirá existiendo en el futuro. Es la naturaleza eterna de Dios. Indica su naturaleza inmutable. Nuestro Dios es también omnipotente. Dios planifica la obra salvadora. También la ejecuta. Además, la va a completar y consumar en el futuro. Nuestro Dios, con su poder omnipotente, va a destruir al diablo y va a consumar la obra salvadora. Lo va a llevar a cabo con su omnipotencia. Por eso el versículo 8 se refiere al Dios Padre. Leamos el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan participó de las tribulaciones de Jesús. Son tribulaciones que padeció a causa de Jesús. Son tribulaciones que sufrió anunciando el Evangelio. Son tribulaciones que padeció obedeciendo la palabra de Dios. Estando quieto, sin anunciar el Evangelio, no habría necesidad de padecer tribulaciones. Pero Juan sufrió tribulaciones a causa de Jesús mientras anunciaba el Evangelio. Por eso el apóstol Juan tuvo que vivir exiliado en la isla de Patmos. Nosotros los creyentes en Jesús también padecemos tribulaciones cuando vivimos por Jesús. Si obedecemos activamente la palabra y caminamos activamente en la fe, padeceremos persecuciones. Segunda de Timoteo 3:12, Romanos 5:3, Primera de Pedro 4:14. Además, el apóstol Juan dice que es copartícipe del reino de Dios. Filipenses 3:10, o sea, participa del reino de Dios mediante la fe. Participa del reino de Dios anunciando el Evangelio. También dice que es copartícipe de la paciencia de Jesús. Nosotros debemos imitar a Jesús y ser pacientes. Debemos soportar los sufrimientos. Entonces participaremos de la gloria de Jesús. Aquí está la isla Patmos. Es una isla frente a Éfeso. A 10 horas de navegación desde Éfeso se llega a la isla Patmos. Leamos el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acá el día del Señor no se refiere al sábado, se refiere a nuestro actual día del Señor, o sea, se refiere al domingo. Primera de Timoteo 16:2, Hechos 20:7, Mateo 28:1, Hechos 2:1. Por eso nosotros no debemos guardar el sábado como día de reposo, sino que debemos guardar el día del Señor como día de reposo.
El apóstol Juan escribió esta parte de la Biblia inspirado por el Espíritu Santo. Escuchó la voz como de trompeta. Hechos 2:37. Hechos 7:51. Eso se oyó como sonido estruendoroso de trompeta despertando la conciencia. Despierta la conciencia. Despierta. Primero de Reyes 19:12. Esto significa que la voz apacible de Dios se oyó tan poderosamente como sonido de trompeta. Esto indica que la inspiración le llegó así de intensa. Es la llenura del Espíritu Santo. Mateo 11:16 y 17. Nosotros debemos recibir bien la inspiración de Dios. Leamos el versículo 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Acá aparecen las 7 iglesias de Asia Menor. Representan a todas las iglesias neotestamentarias de la actualidad. La situación es similar. Leamos el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vio 7 candeleros de oro. Dice que se dio vuelta. Indica el arrepentimiento. Hechos 3:19. El corazón que se dirigía al mundo se dio la vuelta hacia Jesús. Nosotros debemos darnos vuelta hacia Jesús de manera completa. Debemos volvernos del mundo hacia Dios, de lo carnal hacia lo espiritual. Aparecen los 7 candeleros de oro. Estos simbolizan a las 7 iglesias. También en la época del Antiguo Testamento, el candelero tenía 7 velas. Es el símbolo de la iglesia. Es de oro. Significa que la iglesia es lo más valioso y hermoso. Zacarías 4:1 y 2. Isaías 43:4. La iglesia es lo más valioso y precioso, porque la iglesia y los creyentes fuimos comprados por la sangre de Jesús. La iglesia es la entidad más noble del mundo. El creyente es valioso. Salmos 16:3. Es porque Dios está en medio de ella. Además, la iglesia es hermosa y valiosa como oro puro. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Además, ¿por qué es valiosa la iglesia? El candelero alumbra el mundo oscuro. Por eso, la iglesia es lo que alumbra el mundo que está oscuro por el pecado. La iglesia es lo que alumbra con la luz del Evangelio a este mundo oscuro y rescata con el Evangelio
al mundo pecaminoso. Leamos el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Acá Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Se manifestó el Señor Jesús resucitado. Daniel 7:13. El Jesús resucitado está acompañando con cuerpo espiritual. La vestidura larga es la vestidura de sacerdote. Desde el versículo 13 vemos la apariencia de Jesús. Jesús se hizo con su cuerpo sacrificio por nuestros pecados. Jesús se ofreció a Dios en sacrificio expiatorio. Jesús se hizo nuestro sumo sacerdote. Se ciñó el pecho con cinto de oro. Indica la autoridad real de Jesús. Jesús es Rey de Reyes. Controla todas las situaciones de vida, muerte, bendición y tragedia de la vida humana. Controla la prosperidad, fracaso, la fortaleza y debilidad de las naciones. Controla la vida y la muerte. Luego, su cabeza y cabellos eran tan blancos como la lana y la nieve. Leamos el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Indica la pureza total de Jesús. Mateo 1:18. Jesús no tiene pecado, es santo. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Indica la perspicacia del Señor. Juan 1:4, 4:18. Conoce todo el corazón y pensamiento del hombre. Es omnisciente. Hebreos 4:13. Daniel 10:6. Salmos 139:1. Leamos el versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice que los pies del Señor son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Son pies sólidos, son pies poderosos. Señala que pisoteará a los pecadores y los condenará. Isaías 63, 1-6. La voz del Jesús es semejante a sonido de muchas aguas. Se refiere a la majestad y autoridad de Jesús. Ante una sola palabra del Señor perece el cielo y la tierra. Es la voz que condena al pecador. Leamos el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá las estrellas indican los ángeles de las iglesias. En la mano derecha de Jesús están los mensajeros de la iglesia. 1:20. Nuestro Señor Jesús gobierna y protege a los ministros.
sostiene y usa a los líderes de las iglesias, los usa poderosamente, los usa valiosamente. De su boca sale espada de dos filos. Se refiere a la palabra de Dios. Es la verdad de Jesús. Hebreos 4:12. Efesios 6:17. Si no hay arrepentimiento de pecado, hay condenación. Hay condenación basada en la palabra. Su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. Se refiere a la plenitud de la gloria de Jesús. Mateo 17:2. La gloria de Jesús es plena. Leamos el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El apóstol Juan quedó postrado a los pies de Jesús. Quedó postrado. Al verse a sí mismo, estaba lleno de pecados y faltas. Nuestro Señor Jesús es lleno de santidad. Siendo pecador, Juan no se atrevía a estar de pie ante su presencia. El pecado en su interior era demasiado grande. Tenía muchas faltas delante de Jesús. Ezequiel 1:28, Daniel 8:17, Daniel 10:8, Éxodo 40:35, Isaías 6:3-5. De este modo los santos reconocen sus faltas cuando están delante de Dios. En ese momento Jesús le puso su mano derecha y le consoló. Le dijo: yo soy el primero y el último. Significa que Jesús es el iniciador y consumador de la salvación. Significa que sostendrá al apóstol Juan hasta el último momento. Significa que los salvará con toda seguridad. Leamos el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús había muerto en la cruz, pero resucitó al tercer día. Vive para siempre. Acompaña siempre. Conquistó los poderes de la muerte y del Hades. Salió victorioso. Aquí Hades es un término griego, Hades. En el Antiguo Testamento es Seol. Seol. Seol se refiere al infierno. También se refiere a la tumba. Además, indica el lugar al que van los muertos. Se refiere al lugar al que van tanto los malos como los buenos. Por eso el término Seol puede significar muchas cosas. Debemos interpretar el sentido analizando el contexto anterior y posterior del texto bíblico. Reiteramos, el Seol puede referirse al infierno, o también a la tumba, o al lugar al que van tanto los justos como los malos después de la muerte. Pero Hades se refiere al infierno. Nuestro Señor tiene dominio sobre la muerte y el Hades. O sea, el poder y la autoridad están en Jesús. Primero de Samuel 2:6. Jesús es el Señor de la vida. Leamos el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Acá dice
las cosas que has visto. Se refiere a la apariencia de Jesús y de la iglesia ya mencionados anteriormente, o sea, los versículos 1 al 18. Luego, las que son, se refiere a la condición de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Luego, las que han de ser después de estas, indican a las cosas que sucederán después. O sea, se refiere a la profecía futura sobre la salvación y el juicio. Se refiere a las palabras proféticas que aparecen del capítulo 4 en adelante. Dios le mostró todo eso al apóstol Juan. Le dijo que registrara todo eso en la Biblia. Leamos el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nuestro Señor Jesús sostiene en su diestra las estrellas. Estas estrellas son los ministros de la iglesia. Dice, el misterio de las 7 estrellas. Efesios 1:9. Este misterio es la palabra de Dios. Además, el misterio es Cristo. Efesios 3:4. Colosenses 2:2. También dice que los siervos de Dios son un misterio. Primera de Timoteos 4:1. Dios dio a conocer sus misterios a los profetas. Amós 4:7. Se les encomendó el misterio del Evangelio a los ministros de la iglesia. Colosenses 1:27. Además, ¿por qué se dice que los ministros de iglesia son un misterio? Porque la iglesia es formada de acuerdo a cómo son formados los ministros. Si los ministros usan la fe, los miembros también usan la fe. Cuando los ministros entran en la realidad espiritual, los miembros también entran en la realidad espiritual. Acá, los capítulos 2 y 3, vemos que escribe carta a los ángeles de las iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así damos por finalizada la segunda clase de Apocalipsis. Muchas gracias.